Nos disponemos para la palabra del Señor esta mañana. Hace 8 días tuvimos como un receso ahí por la visita de este hermano pastor que estaba visitándonos en el marco de la Semana Misionera. Pero vamos a retomar hoy nuestra serie de predicaciones basadas en el Sermón del Monte. Capítulo 5 al 7, ahí en el Evangelio de Mateo. Ya hemos transitado una buena parte de este Sermón del Monte y casi que uno quiere como traer cada semana como esas ideas que son claves y que no podemos perder de vista mientras seguimos avanzando y concluyendo el Sermón del Monte. Y siempre digamos que hemos de tener muy claro el hecho de que cuando Jesús está enseñando el Sermón del Monte, lo que Él está haciendo es como diciendo la manera en que un discípulo suyo debe vivir, o cómo un discípulo suyo, un seguidor suyo, luce en la vida. O en otras palabras, podríamos decir también que es como el rey, ¿cierto? El que establece su reino, que está diciendo cómo es que los que habitan ese reino han de vivir. Y no es que es el Sermón del Monte un medio para alcanzar el reino, sino que más bien es que quienes ya están en ese reino viven de esa manera. El Evangelio, como nos dice entonces nuestro amado Jesús, no es apenas conceptos en la mente, no es teoría nomás, sino que tiene que ver con transformación de vida. Y bueno, en este Sermón del Monte hemos notado, por ejemplo, que el Señor nos ha llamado acerca del carácter cristiano, nos ha llamado acerca de la ley, también de la ambición. Vimos la piedad del cristiano, es decir, cómo nos relacionamos con el Señor. Pero también tenemos en el Sermón del Monte cómo es que nosotros hemos de relacionarnos con los demás, con otros creyentes, con otras personas. Y eso nos recuerda mucho cuando Jesús, digamos, resumió la ley y Él dijo esto. ¿Se acuerdan ustedes cómo resumió Jesús la ley? ¿En qué consiste la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y a quién más? Y al prójimo, como a ti mismo. Ahí Jesús recogió toda la ley y de alguna manera lo que encontramos también en el Sermón del Monte es justamente el desarrollo de esa misma idea o esa misma afirmación. Así que aquí veremos hoy cómo es que el Señor nos llama a tratarnos unos a otros, especialmente en lo concerniente al juicio. Así que por favor ubícate en el capítulo 7 de Mateo y leeremos del verso 1 hasta el verso 6. Vamos a ver el cuidado que debemos tener al emitir juicio contra otros y más bien el camino que nos presenta el Evangelio para servir en amor y humildad a quienes necesitan nuestra ayuda cristiana. Entonces bien, estamos ahí en Mateo capítulo 7, verso del 1 al 6. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie como un acto de reverencia a la palabra? Y leemos juntos así. Mateo 7, 1 al 6. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que huellen con sus patas y volviéndose lo despedacen a ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de volver a abrir la Escritura.
Como siempre debemos decir, Señor, que no se nos convierta como costumbre o parte del paisaje. Danos la expectativa, el hambre, el anhelo, Señor, por lo que tú quieres comunicarnos y enseñarnos, pero especialmente cómo quieres usar esa palabra para transformar y cambiar nuestras vidas. Padre, gracias por este sermón que ha sido tan especial para nosotros. Y cuando Él se nos mete en la vida, nos confronta, nos pone frente al espejo, permítenos responder con humildad y con sencillez. Que nosotros necesitamos tanto, Señor, que tú vengas a nuestra vida y en los asuntos que a veces parecen menores, podamos ver que tú, Señor, eres glorificado y honrado. Así pedimos que nos des entendimiento y nos permitas recibir de ti, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis queridos. Bueno, lo que quiero hacer esta mañana con este texto bíblico es algo muy sencillo. Hay como dos mandatos en particular que queremos desarrollar en esta mañana. Lo primero que queremos decir es, o hacer esta afirmación sobre el mandato a no juzgar, que ustedes ven en el verso 1 y en el verso 2. ¿Alguna vez a ti te han juzgado? ¿O te has sentido juzgado o juzgada? ¿O alguna vez tú has juzgado a alguien? Ya vamos a ver un poquito más sobre a qué hace referencia y cómo podemos entender eso para quizás responder mejor esta pregunta. Pero miren ustedes lo que Jesús comienza diciendo, capítulo 7, verso 1 y 2, sobre el hecho de juzgar. Categóricamente Jesús está diciendo allí, no juzguen para que no sean juzgados. Esta idea de no emitan juicio. Ahora debemos hacer una aclaración sobre este punto, que es muy importante, porque la verdad es que ustedes saben, muchos de los textos bíblicos y de las palabras de Jesús se han usado mal. Y debemos pensar a la luz de esta palabra de Jesús, pero también del contexto bíblico, qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice no juzguen a los demás. Algunos han llegado a pensar que el texto está diciendo literalmente que no se puede emitir juicio contra nadie. Y no sé si tú en algún momento has tenido ese pensamiento o has escuchado eso de alguien, donde se dice que uno no puede decir nada, absolutamente nada contra alguien. Que uno no puede emitir juicio absolutamente de nada. Y lo que eso conlleva o a lo que lleva eso es a una creciente tolerancia que tantas veces termina siendo pecaminosa. Es decir, es como si yo tuviese que cerrar mis ojos a todo lo que pase alrededor y no puedo decir absolutamente nada. Ahora, ¿es eso lo que nos dice o lo que nos quiere decir Jesús? Bueno, para eso, siempre que tenemos un texto como este en el que a veces uno tiene la pregunta, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de ir al contexto, no solamente más cercano que tenemos ahí, pero también al contexto de toda la Escritura, y así podemos entender un poco mejor. Pero miren ustedes, por ejemplo, que si pensáramos que no podemos decir nada ni emitir juicio de ninguna acción, ningún comportamiento, entonces esa idea ¿no les parece a ustedes que va en contravía de la misma Escritura? Y déjenme mostrarles por qué. Miren por ejemplo en el verso 6. Ese verso 6, que no es tan fácil de entender a primera vista, pero sí es fácil, digamos, ver cuando Jesús dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¿Quiénes son los perros y los cerdos? Hay que hacer un juicio para eso, un discernimiento para eso, una evaluación para eso. Entonces noten ustedes que Jesús sí está diciendo que hay que hacer un juicio. Pero miren también conmigo, por favor, ahí en el mismo capítulo 7, verso 15. ¿Qué dice Jesús? Cuídense de ¿quiénes? De los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya próximamente veremos mejor sobre ese texto, pero solamente basta para mencionar esto. ¿Cómo es que podemos cuidarnos de los falsos profetas? ¿Acaso no es necesario hacer una evaluación? ¿Acaso no es necesario
escuchar atentamente y poder contrastar eso con la Escritura? Ahora, cuando Jesús dice, cuidado de esos falsos profetas que por dentro son, que parecen ovejas, pero por dentro son lobos, Jesús está diciendo que en un sentido sí debemos traer juicio cuando son descubiertos, ¿verdad? Pero también el Nuevo Testamento nos anima a que examinemos toda enseñanza. Y habría muchos textos que podríamos citar, pero no nos da el tiempo. Me pareció muy interesante que en Hechos, por ejemplo, capítulo 17, cuando Pablo y Silas llevan el mensaje, la predicación a los de Berea, ¿se acuerdan ustedes? Es muy interesante porque dice allí la palabra que los de Berea, cuando escucharon el mensaje de Pablo y de Silas, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos escudriñaron las Escrituras para ver si eso era cierto. Noten ustedes, por favor, ¿qué hicieron los de Berea? Evaluaron para poder emitir un juicio. Y noten que la palabra ya en Hechos, Lucas, no está descalificando la acción de los de Berea. Todo lo contrario, ¿qué está haciendo Lucas? Está exaltando, estos son espirituales, estos hicieron lo que tenía que hacerse. Entonces noten ustedes que no es como por ahí. Ahora, Pablo mismo en Gálatas dice esta afirmación: si alguno de nosotros o alguno les anuncia un evangelio diferente, y Pablo dice, aún uno de nosotros o un ángel, sea llamado como anatema, ¿cierto? Y noten ustedes que Pablo está colocándose en primera fila. Es decir, aun si yo mismo les llegase a hablar un mensaje que no corresponda al mensaje del evangelio. ¿Qué tenían que hacer entonces las iglesias ante este mensaje de Pablo? Evaluar y emitir juicio. Porque noten ustedes, Pablo dice al final, sea llamado anatema. ¿Quién debía llamarlos así? La iglesia. ¿Después de qué? De una evaluación, después de ver y apreciar si lo que se les estaba diciendo en realidad era el evangelio. Pero aún la misma vida de Jesús, lo que hemos visto en esta parte del Sermón del Monte, notamos que Jesús mismo denunció a los escribas, a los fariseos y esos grupos religiosos de una manera fuerte. Digamos, Jesús denunció sus malas acciones, Jesús sacó al descubierto la hipocresía que había en ellos. Pero también el Señor, cuando establece la iglesia, le dice a la iglesia y le da la autoridad para evaluar y hacer examen de la vida de sus miembros. Y hay ejemplos también en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, cuando Pablo dice que deben expulsar, ¿se acuerdan? A un hermano o a una persona que había caído en grave pecado. Y ahí Pablo está diciendo, deben tomar cartas sobre ese asunto y deben emitir juicio. Bueno, habría muchas otras cosas para mencionar sobre el tema, pero digamos, en estos ejemplos que apenas he mencionado y muchos más, podemos decir entonces que la afirmación de nuestro Señor Jesucristo de no juzgar no se debe interpretar en el sentido de nunca juzgar, de que nunca podremos hacer evaluaciones ni conclusiones respecto a algo. ¿Han visto ustedes por ahí algunos que dicen que porque son ungidos del Señor nadie puede decir nada de ellos? Eso es incorrecto completamente. Es una forma de abuso espiritual. Es una manera de manipular y controlar personas en la que yo simplemente hago como una caparazón hermética donde nadie puede pasar, nadie puede evaluarme, no importa lo que yo haga. Eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Entonces, cuando Jesús dice, no juzguen, ¿a qué se refiere? Si no se refiere literalmente a no juzgar nunca, sí nos hace un llamado de atención para no caer en el terrible peligro de condenar, de censurar, de emitir un tipo de juicio que es definitivo, con severidad. Yo quiero leerles lo que este autor cristiano, Martyn Lloyd-Jones, nos dice al respecto, nos ayuda a entender un poco sobre este tema del Sermón del Monte. Y voy a leerles lo que él dice al respecto. Miren,
él dice esto con este verso. Dice, es la tendencia, esto de juzgar, es la tendencia a ser hipercrítico. Hay una diferencia enorme, dice Martin Lloyd-Jones, entre ser crítico y ser hipercrítico. El verdadero espíritu de crítica es algo excelente. Por desgracia, existe muy poco. Pero la crítica genuina en literatura o en arte, música o en cualquier otra cosa es uno de los ejercicios más elevados de la mente humana. La crítica verdadera nunca es simplemente destructora, es constructora, es una apreciación. Así que él dice, hay una diferencia enorme entre ejercitar la crítica y ser hipercrítico. El hombre que es reo del juzgar, en el sentido en que nuestro Señor emplea el término aquí, es el hipercrítico. Lo cual significa que se deleita, y por favor miren esta frase, se deleita en la crítica por la crítica misma y por ello disfruta. ¿Pudieron captar un poquito la idea? Lo que este hermano está ayudando a entendernos es que no se trata simplemente de que no podemos hacer una crítica, porque si hay una crítica que es constructiva, que edifica, que ayuda y que es necesaria. Pero el exceso de eso es lo que él llama la hipercrítica, que es el intento o el placer por encontrar defectos, errores o pecado en el otro. El hipercrítico está ocupado constantemente, concentrado con la esperanza de poder ver fallas y faltas en otra persona. Y cuando las encuentra, cuando ve que alguno cae o se equivoca o comete algo que es incorrecto, lo que le produce a esa persona en su corazón es cierta sensación de placer. Es como que disfruta eso. Como que en un sentido, por allá en el fondo de su corazón, muchas veces en el fondo, otras veces muy arribita, muy superficial, se alegra de eso. Y desde luego, el resultado de todo esto es que tiende a fijar entonces la atención en asuntos que muchas veces son indiferentes, para convertirlos en asuntos de vital importancia. En Romanos, y yo voy a colocar esta citica acá, Romanos 14, por favor, si puede ir conmigo, Romanos 14, miren lo que dice Pablo, nos ayuda mucho a entender el apóstol Pablo sobre este asunto también. En Romanos capítulo 14, verso 1 al 3, mira lo que dice el apóstol Pablo. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. En ese capítulo 14 de Romanos, Pablo está aludiendo, está tratando este mismo hecho, porque habían algunos hermanos que habían crecido en su fe. Entonces no tenían problema de comer cualquier cosa si hubiese sido sacrificado a ídolos, como era la costumbre en ese entonces. Porque para ellos, quien había entendido la fe y había crecido en sus convicciones, sabía que aparte de Dios no había nada más. Por tanto, no le había problema si le habían puesto a dioses y cosas de esas, porque tenían seguridad en su corazón. Pero había un grupo de hermanos que todavía estaban creciendo en su fe y para ellos sí eso era algo riesgoso. Preferían abstenerse de esa comida porque decían, no, eso fue ofrecido a ídolos y yo no quiero contaminarme. Y en la iglesia comenzó a generarse una dificultad porque unos comenzaron a juzgar a los otros. Los que eran más fuertes comenzaron a decir, estos pobres débiles que no comen de nada, pobrecitos de ellos, nosotros sí hemos entendido, ¿verdad?, la palabra. Y los que eran más débiles y no comían, comenzaron a decir de estos otros que eran inmundos, que ellos no se cuidaban, que eran abiertos a todo, y comenzó a haber esa discusión entre la iglesia. Por eso Pablo debe hablarles sobre este tema, y eso nos ayuda un poco a nosotros también para entender qué es lo que Jesús nos está queriendo decir aquí, porque
Porque el asunto es es que ponemos algunos temas que no son de relevancia, como ese tema ahí en Romanos, que Pablo dice al final, ¿qué es? No es eso. Si el que come, pues que coma, y el que no coma, pues que no coma, pero no se juzguen por esas cosas, dice Pablo. No se condenen por esas cosas, porque en un sentido lo que Pablo está diciendo, eso no es de trascendencia, no es de trascendencia. Entonces, nosotros debemos pensar muy bien cómo es que tantas veces caemos, no en ese asunto especial de la comida, bueno, a veces sí con todo este auge que ha habido de comida, ¿cómo se llama? Los que son vegetarianos y los que son, hay veganos, ¿cierto? Incluso en esas cosas, no sé si se han dado cuenta ustedes, que hay como cierta sensación de que el vegano se siente como que está por encima de todos los demás, ¿no? Yo sí sé cuidarme. Y es respetable. Si hay alguien aquí entre ustedes que es vegano, es respetable, está muy bien. Y el que come carne, que es un carnívoro, pues, como yo que me encanta la carne, ¿cierto? No puedo pensar tampoco que este otro es pobrecito que no ha entendido, se está perdiendo los nutrientes de la carne, se va a enfermar. No. Noten ustedes que aún en esas cosas hacemos esas distinciones y juzgamos severamente. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tengan cuidado porque tiene que ver con el orgullo en nuestro corazón, de que llegamos a pensar que nosotros somos mejores que todos los demás, que todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, la manera en cómo yo como, la manera en cómo yo viajo, la manera en cómo yo me he visto, la manera es lo mejor. Y eso nos lleva inmediatamente a juzgar a todos aquellos que no hacen lo mismo o que no piensan igual que nosotros, ¿verdad? Es como si tú, por ejemplo, has determinado en tu casa que no hay televisor. Yo no sé si alguno de ustedes no tiene televisión en casa, pero si alguno dice, por ejemplo, yo tomé la decisión de no ver televisión, bien, es una decisión tuya. Tú dices, mira, yo no quiero perder tiempo en eso, no me gusta, creo que las razones que sea. Y tú dices, yo no voy a tener eso en mi casa. Está bien por ti, si es lo que tú has decidido de parte del Señor, está bien. Pero ten cuidado, porque el día que el hermanito te invite a su casa y tú llegas a su casa y el hermano tiene 6 pantallas de televisión en la sala, ¿cierto? Tú no puedes pensar, entré en casa inmunda, casa con televisores, contaminada. Es eso lo que Jesús está diciendo, tengan cuidado con eso, tengan mucho cuidado. Ahora sí, es cierto que el Señor nos dice que debemos cuidar nuestro tiempo y administrar bien nuestro tiempo, ¿verdad? Y si mi hermano me dice que él ve televisión 23 horas al día, 7 días a la semana, pues bueno, es diferente. Tú podrías hablar con él y animarle y ayudarle, ¿cierto? Pero no pensar que los demás tienen que comportarse y ser como tú. Hay un asunto, y por favor, mucha atención en esto. Hay un asunto en que la Escritura sí nos llama y es cuando vemos pecado, que tú dices claramente esto atenta contra el Señor, ¿cierto? Es decir, si yo veo a un hermanito casado y lo veo en la esquina muy abrazadito con otra mujer, yo no voy a pasar y voy a decir, no voy a juzgar a mi hermano, no voy a decirle nada porque, ¿cierto? No, por supuesto. Que cuando se trata de asuntos de pecado, la palabra sí nos llama a confrontarnos y exhortarnos unos a otros, pero en lo que no es pecado, hermanos, cuidado con hacer de lo que la palabra no dice, hacerlo como un dogma. Que eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos habían multiplicado la ley hasta el punto de que si tú no te lavabas las manos antes de comer, eras pecador. ¿Se acuerdan de eso? Que ellos criticaron a Jesús muchas veces por eso, a los discípulos de Jesús. Ellos habían llevado al extremo la ley y ellos se creían entonces mejor que todos los demás. Y habían puesto eso como ley cuando no era ley. Ahí está el asunto. Así que debemos tener cuidado.
Cuidado con eso. Si escuchaste que tu hermano está escuchando una canción que no es cristiana, cuidado con censurar, con criticar. O si tú madrugas mucho y escuchas que a tu hermano le encanta levantarse a las 11 de la mañana, bueno, no lo censures. No digas, este ya no es mi hermano, porque yo solamente comparto con los madrugadores. ¿Dónde están los que madrugan? Estos son los que han entendido el Evangelio. No, cuidado con eso, hermanos. Debemos tener cuidado con eso. Y nos ayuda ese examen pensando en lo siguiente. Necesitamos ver si quizá sentimos placer cuando escuchamos que el otro ha caído. Piensa detenidamente en eso en tu corazón. No es sino delante de tú y el Señor. Si cuando tú escuchas que alguien cayó, pecó, cometió una falta, y especialmente si ese que cayó o cometió un error o una falta es alguien de que tú sientes envidia o estás celoso, o como decimos a veces, no te cae tan bien. Y entonces tú te enteras de algo de esa persona y comienzas a disfrutarlo. Comienzas a decir, claro, ahí está, véalo, mírela, mírelo. Otra forma podríamos en examinarnos es preguntarnos si solemos expresar nuestras opiniones sin conocer todos los hechos. Es decir, una sola acción y ya. Tú has juzgado al hermano. No te interesa saber más de por qué. No, emites juicio, que es lo mismo que hicieron los fariseos. O si quizá nosotros no nos tomamos la molestia de entender cuáles son las circunstancias y nunca se está dispuesto a realmente excusar con misericordia. Que no estamos pensando quizá esto que pasó fue producido por algo. Como cuando el hermano no nos saluda, ¿cierto? Y como no me saludó el hermano, entonces yo digo, de hoy en adelante a ese hermano fulano de tal o esa hermana yo nunca más lo vuelvo a saludar. Jamás, porque no me saludó hoy. Tú no sabes por qué no te saludó. No te vio, no llevaba las gafas puestas, venía de afán, yo no sé. Ustedes saben que yo les he dicho que para mí conducir ha sido algo bien interesante en los último tiempo. Pero un ejercicio que yo he hecho ahora es que cuando alguien me cierra, me pasa rápido, yo trato de pensar, yo no sé qué le pasa a esa persona. Pronto va enferma el estómago, yo no sé. De pronto va de afán porque tiene un familiar enfermo, yo no sé. Es decir, debemos pensar si nosotros emitimos juicio sin siquiera dar la oportunidad al otro de argumentar o de saber mejor las situaciones. Cuando tú y yo simplemente emitimos juicio y ya no nos importa saber nada más, de eso es que el Señor nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. En otras palabras, no tenemos ningún derecho, hermanos, a subirnos al estrado y colocar a los demás abajo, en el banquillo, y comenzar a pronunciar juicios sobre ellos y sentencias sobre ellos. La razón es esta, dice Jesús, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que mida, se les medirá. Miren, estas palabras de Jesús son muy, yo no sé si usted, aterradoras. Aterradoras. ¿Saben por qué? Porque lo que está diciendo Jesús es, coloca la vara y con esa misma te mediré. En la forma en que tú juzgas a otros, ponla. Y con esa misma serás juzgado por el Padre. Eso es lo tremendo en este texto. Eso es lo intimidante en el texto. Es lo que Jesús está usando para advertirnos seriamente sobre el tema y decirnos cuidado con lo que haces, porque asimismo tendrás tú que comparecer delante del Señor, porque un día
todos tendremos que presentarnos delante de Él. Él es el único, el juez justo que puede medir las intenciones del corazón. Y sí, ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Los creyentes serán llevados a juicio? Sí, hermanos. Por supuesto que sí. Ahora, no para condenación. Si tú estás en Cristo, tú tienes que tener una seguridad de salvación. La palabra dice también en Romanos que el Espíritu mismo nos da ese entendimiento, esa seguridad de que tú y yo somos hijos de Dios. Esa es una seguridad. Pero también el Nuevo Testamento establece que de alguna manera todos nosotros sí tendremos que presentar delante de Dios nuestra vida y nuestros actos, porque Él mismo lo juzgará. Es lo que también está diciendo en Romanos capítulo 14. Él dice, pero verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, dice Pablo, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Es decir, todos tendremos que ir allá. Y de alguna manera Dios sí va a juzgar. No sabemos exactamente cómo será eso, pero Dios sí va a juzgar nuestras acciones, nuestras obras, aunque seamos sus hijos, no para condenación, pero de alguna manera Dios nos mostrará eso cuando estemos delante de Él. Así que Jesús dice, tengan mucho cuidado con esa actitud. Muy bien, este es el mandato de no juzguen. En segundo lugar, Jesús también da otro mandato aquí, y es el mandato a ayudar a otros, lo he puesto en esta frase, el mandato de ayudar a otros expresando el Evangelio. Miren por favor verso 3 al 5, y es como una ilustración de lo que nos acaba de decir, o una ampliación de lo que Jesús acaba de mencionar en estos primeros dos versos. Él está enseñando que el discípulo suyo, en vez de juzgar severamente y censurar a otros, como ya lo hemos visto, el creyente debe vivir para servir en humildad y amor a los demás. Eso es lo que Jesús quiere plantearnos en este verso 3 en adelante. Y de esta manera Jesús nos muestra como el camino, cómo es que se debe hacer. Ahora noten ustedes por favor la imagen que Jesús usa aquí. Jesús usa como dos objetos, ¿se dan cuenta? ¿Cuáles son? Verso 3, la mota, y también usa la viga. En algunas traducciones habla como de la astilla, que digamos que lo que hace referencia a Jesús, lo que quiere aludir con la mota o una astilla es como algo que es muy pequeño, que es diminuto. Y la imagen de la viga se refiere a algo que es muy grande, ¿cierto? Todos conocemos una viga, ¿cierto? Eso es de madera, que son grandes. Parece un poco, digamos, como extraña la imagen, ¿cierto? Porque uno puede pensar en la mota de alguien en el ojo, ¿cierto? Pero una viga. Lo que Jesús está usando ahí es la ironía en el texto. Noten ustedes que Jesús muchas veces usó un lenguaje que a los que escuchaban y a nosotros como lectores nos suena un poco como extraño, como que no cuadra, como que no encaja, no entra en la lógica. Y es una forma metafórica que nuestro Señor Jesús usó para llamar nuestra atención y para hacer énfasis en un punto. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es justamente como haciendo zoom a lo que nos acaba de decir para que podamos entender mejor. Así que esta idea de cuidado, ¿cierto? Es decir, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Y otra vez usa la palabrita ahí, hipócrita, que ya le hemos señalado en varias oportunidades. Pero esta imagen intenta mostrarnos esto de que quien procura o quiere, digamos, ayudar al otro con la viga en el ojo, corre el riesgo o el peligro de dañarlo, ¿sí? Porque por una simple razón, no puede ver. Esa es la razón obvia en el texto. ¿Cómo quieres tú sacarle lo que tiene en el ojo que requiere de precisión
cuando tú no tienes forma de ver, es imposible, no cuadra, no es lógico, ¿cierto? Es como la misma imagen que si dijésemos, por ejemplo, un ciego queriendo ayudar a alguien que ve a pasar la carretera. No es lógico, ¿cierto? O como el cirujano que está en cama muy grave, pero está empecinado en hacer la siguiente cirugía. O el bombero, ¿cierto? Que está queriendo apagar el incendio, pero no se ha percatado de que él mismo arde. Es la idea de la ironía lo que Jesús está usando aquí. No es lógico, no nos cuadra a nosotros en la mente. Y eso señala entonces que quien obra así, obra neciamente, porque está enfocado en ver a los demás que en mirarse a sí mismo. Ese es el punto ahí. Y es lo que Jesús quiere mostrarnos. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces ayudar a otros verdaderamente? Porque no es el juicio, pero es ayudar, es evaluar, pero es ser misericordiosos. Yo creo que a todos nos ha pasado esta idea por nuestra mente, que cuando estamos en una situación difícil de relaciones, siempre pensamos o tendemos a pensar que si el otro cambia, la situación será mejor. Como la esposa cuando dice, si mi esposo cambiara, este matrimonio sería una belleza. O el esposo que dice, si mi esposa cambiara, esto sería una maravilla. Por eso muchos buscan otras esposas y otros esposos, queriendo ver si puede cambiar o mejorar su situación. Y se la pueden pasar buscando eso. O en cualquier otro escenario. Pero el punto es que muchas veces pensamos, si cambia este o este otro, o aquel, o fulano, o ella, o él, entonces esto será diferente, será mejor. En otras palabras, decimos como, todos tienen el problema, menos yo. Pero ¿yo qué hago? Yo no hago nada. Es que él, es que ella. Hermanos, esto que Jesús nos está diciendo va directamente contra nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Cuando tú y yo nos creemos mejor que todos los demás, hay orgullo en nuestra vida, hay arrogancia terrible en nuestra vida. Ustedes recordarán la historia de David, el rey David en el Antiguo Testamento, que David, siendo este gran hombre de Dios, cayó en pecado, ¿se acuerdan? Y él tomó a Betsabé como su mujer y luego él, queriendo quedarse ya no solamente una noche con ella, sino para siempre con ella, entonces él decidió terminar con la vida del esposo de ella, imagínense. Y entonces para no manchar sus manos de sangre, entonces él puso a Urías en el frente de batalla y pidió a su ejército que cuando él estuviera ahí todos retrocedieran de tal manera que ese hombre no tuviera otra forma de salir de ahí que sin vida. Y así pasó el tiempo con David. Pero un día tocó a la puerta un profeta, ¿se acuerdan? Natán. Y es tan interesante las formas de Dios, ¿no? Dios tiene metodologías increíbles para tratar con nosotros. Entonces Natán no llegó a recriminar a David, sino que le puso una historia, le dijo, te voy a contar una historia, o más bien él le contó un caso hipotético que David no sabía que era hipotético, pero él le dice, mira, hay dos hombres, uno muy rico y otro muy pobre. Uno está lleno de ovejas y otro apenas tiene una y es su tesoro. Pero a este hombre rico le llegó una visita. Y entonces este hombre rico, en vez de tomar una de todas las miles que tiene, él no quiso alterar su inventario, sino que él más bien dijo, tráigame esa ovejita de ese pobre que está allá. Y entonces le dio muerte. Y dice la escritura, cuando David escuchó eso, ¿qué hizo? Dice que se encendió en ira. Noten por favor a David. Él se encendió, el rey, ¿no? Se encendió en ira. Y le dice a Natán, tráigame a ese hombre porque lo vamos a matar. Es un miserable. Y entonces yo imagino la escena que Natán mira a David. Yo imagino a Natán haciendo un poco de silencio. Y le dice a David,
el Señor dice que ese hombre eres tú. Y le saca su guardado. Tú tomaste a Betsabé, comienza a decirle, y mataste a su esposo. David, el rey David, hombre de Dios, llegó a condenar severamente a otro. Es decir, él condenó por la mota que había en el ojo del otro y no veía la viga que estaba en su propio ojo. Quien actúa así, actúa como actuó David, con severidad, con agresividad, con falta de compasión, porque está nublado a su propio pecado, a su propia maldad. Lo que el predicador de la montaña está queriendo comunicarnos es que nosotros debemos tener cuidado de no creernos mejor que los demás. Pensar que los otros están mal y que nosotros estamos bien y que ellos necesitan ser rehabilitados, restaurados y no nosotros. Cuando el texto lo que nos está diciendo es que necesitamos mirar primero nuestro corazón. Que Jesús quiere enfatizar que todos nosotros llevamos una realidad de pecado y de debilidad en nuestra propia vida. De tal manera que necesitamos primero reconocer la urgencia y la necesidad de que Dios como Señor trate nuestra vida. ¿No es acaso ese el Evangelio, hermanos? ¿No es acaso que el Evangelio lo primero que hace con nuestra vida es dejarnos ver nuestra propia maldad y nuestro propio pecado en lo hondo que hemos caído? El Evangelio lo que hace en nuestra vida a diario es mostrarnos nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros errores, nuestro pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios a diario en nosotros. Hermanos, tú y yo necesitamos ver con sinceridad si eso está ocurriendo en nuestra vida. ¿Está pasando eso en tu vida? Es decir, tú estás siendo descubierto por el Evangelio y por la palabra del Señor todos los días de tu vida, no una vez a la semana, no apenas cuando llegaste a Cristo, sino todos los días de tu vida tú estás siendo consciente por la gracia y la obra de Dios de tu pecado y de tu maldad. Nosotros mencionamos esto por la palabra, de que en la medida que avanzamos en la vida cristiana hay mayor conciencia de nuestro pecado. No es que pequemos más, pero sí que hay una mayor conciencia de pecado en nuestra vida, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios. Martín Lutero, en su primera tesis, él dijo lo siguiente: nuestro Señor desea que toda la vida de los creyentes sea una de arrepentimiento. Y Timothy Keller, este autor y pastor que ya falleció, él dijo lo siguiente sobre esto que dijo Martín Lutero. Él dijo, él estaba diciendo que en la vida cristiana progresamos a través del arrepentimiento. De hecho, dice él, el arrepentimiento es la mejor señal de que estamos creciendo en semejanza al carácter de Cristo. Lo que Jesús nos está diciendo es que la vida cristiana de continuo es en arrepentimiento. Que somos más conscientes de nuestra maldad, que somos más conscientes de cómo tratamos al otro, de cómo ofendemos al otro, más conscientes de cómo ofendemos a Dios. Y más nos conduce entonces esa conciencia a venir postrados delante del Señor para permanentemente estarle diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, emblanquece mi maldad, mi pecado. También podríamos preguntarnos en ese sentido, ¿cómo está tu vida de arrepentimiento? ¿Es tu vida de arrepentimiento una vez a la semana? Miren, hermanos, es por eso que nosotros en cada tiempo de adoración, ustedes ven que en la mitad de la alabanza tenemos una oración ¿de qué? De confesión. Hermanos, eso no está ahí porque, para adornar el culto. No. Eso está ahí porque nos comunica lo que nos comunica el Evangelio. Que todos nosotros necesitamos, expuestos a la palabra del Señor, arrepentirnos
del pecado que el Espíritu Santo nos lleva a reconocer. Por eso es que es tan importante en nuestra vida. Ahora piensen ustedes en lo siguiente. Lo que Jesús está diciendo es esto. No es que no podamos ayudar a otros. Miren por favor conmigo el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces ¿qué pasará? Verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Notan que Jesús no está diciendo que no intervengas en la vida del otro. No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es trata con tu vida. Asegúrate de que tú estás luchando en tu vida, siendo guiado por el Espíritu Santo para confrontar tu pecado y tu maldad. Que tú estás permanentemente siendo consciente de tu pecado y entonces ven y ayuda a quien lo necesita. ¿Y saben por qué? Yo mientras meditaba un poco sobre esto, me vino este pensamiento, queridos, es esta idea. Cuando tú y yo caminamos en esa actitud delante del Señor, ¿no les parece a ustedes que sí o sí se enciende humildad en nuestro corazón? Cuando tú y yo estamos permanentemente delante de Dios, cuando tú y yo estamos permanentemente viendo nuestro pecado, ¿no les parece que hay más humildad en nosotros? Que comenzamos a ver al que ha caído, ya no le vemos como pobrecito. Comenzamos a pensar y nos duele. Porque estamos viéndonos también a nosotros, que nosotros también podríamos ser él o ella. Que también nosotros podríamos ser quienes resbalan o quienes se alejan o quienes pecan. Es que cuando tú y yo nos percatamos de la necesidad propia de nuestras luchas y batallas, entonces podemos mirar mejor al otro, con compasión, con amor, con sinceridad. Y aquí quiero ir entonces al texto que nos ha guiado en la adoración el día de hoy, que está en Gálatas capítulo 6. Ya lo hemos leído, pero noten ustedes cómo dice entonces el apóstol Pablo. Verso 25, capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, hermanos, dice Pablo. Aún, dice él, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, es decir, ustedes, digamos, que hemos entendido el mensaje de Jesús, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Notan ustedes espíritu de mansedumbre, que es un espíritu de humildad, de sencillez, de acogida con compasión. Si cuando tú y yo vemos a un hermano o una hermana caer, tropezar, ¿cómo entonces debemos actuar? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Cómo deberíamos acercarnos? ¿Cómo deberíamos orar por ese otro hermano, por esa hermana? ¿Cómo deberíamos acercarlo, abordarlo, hablarle? ¿Cómo? Pablo dice, con mansedumbre, considérate a ti mismo, mírate a ti mismo, mírate a ti mismo. Así que la mejor forma de resolver cuál debería ser nuestra actitud es pensar en cómo Dios nos ha tratado a nosotros. Voy a hacer una aclaración del verso 6. Como les dije, no es un verso, digamos, fácil de entender a primera vista. Y que uno piensa cómo conecta ese verso con lo que estamos diciendo. Verso 6, no den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los huellen con sus patas y volviéndose a los despedacen a ustedes. Entonces, lo que yo entendía un poco estudiando este pasaje, es que lo que Jesús está haciendo es nivelar las cargas, lo que Jesús está haciendo es traer equilibrio sobre lo que Él dice. Jesús nos está diciendo, cuidado de los extremos, es decir, que si bien no debemos caer en un juicio severo y condenatorio definitivo, tampoco debemos irnos al extremo de tolerar y pasar por alto cualquier error o pecado. Ya hemos mencionado sobre esa idea del pecado, atentando contra la verdad del Evangelio.
La alusión aquí del perro y los cerdos es que estos animales en el tiempo de Jesús no eran bien vistos, de hecho eran animales despreciables. Desde el Antiguo Testamento ustedes recuerdan que se hablaba de los cerdos como un animal que no se debía comer, que era impuro, ¿cierto? Y en el tiempo de Jesús los perros, dicen los estudiosos, que eran animales, digamos, que andaban por la calle, comían basura y eran vistos como algo que uno no quería acercarse, ¿cierto? No es como hoy en día que los perritos van en coche. ¿Han visto los perritos en centro comercial en coche? Ahí el Señor nos guarde de humanizar las mascotas, hermano. Debemos tener mucho cuidado con eso. Son animales que hemos apreciar, amar, pero no son personas, no son hijos. Cuidado con eso. Pero en la época de Jesús eran animales despreciables. Y lo que está haciendo Jesús aquí es un contraste entre eso despreciable y lo que es santo. Así que él usa la palabra aquí perlas, noten ustedes. No echen sus perlas o lo santo delante de estos. Y recuerden, eso requiere una evaluación, un juicio. Así que lo que Jesús está haciendo aquí es que debemos caminar con esta idea del amor y la verdad. Es decir, ninguna de las dos debe excluir a la otra. El amor no nos debe llevar a, yo no le digo nada al hermano, que haga lo que él quiera porque es que yo lo amo mucho. No. Si no estás diciendo la verdad en la escritura, basado en la palabra, no estás amando verdaderamente. Pero si tú traes la verdad como juicio sin amor, entonces termina siendo como esos que Jesús dice. Hipócritas que lo que hacen es despreciar y dañar a los demás. Así que hemos de caminar con estas dos verdades, con estas dos ideas, el amor y la verdad, juntas. Es lo que Jesús está queriendo decirnos. Así que debemos tener ese equilibrio en nuestra propia vida, porque Cristo mismo hizo eso. Jesús hizo eso. Jesús lloró por Jerusalén cuando él dice que parecían ovejas sin pastor, pero también habló fuertemente y con la verdad a los fariseos y a los judíos de su época. Jesús nos ilustra muy bien cómo debemos andar en amor, pero también con la verdad. Yo entiendo un poco que en este texto lo que Jesús está haciendo es conectar esta idea de cómo es que ofrecemos nuestra ayuda, cómo es que proclamamos la verdad del Evangelio. Tú y yo proclamamos el Evangelio cuando ayudamos a otros creyentes, pero también cuando ofrecemos o hablamos de la salvación a los no creyentes. Y Jesús dice, aún en eso debemos tener discernimiento por el Señor. ¿Cuál es la línea? ¿Hasta dónde debemos ir? Para que esto santo no sea tampoco dado a aquellos que no lo quieren, que lo rechazan, que lo pisotean. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que fueran y predicaran el Evangelio? Y él dijo, y donde no les reciban, ¿qué dijo Jesús? Sacudan los pies de sus zapatos y salgan. Ese discernimiento, hermanos, nos los tiene que dar el Señor. No es tan fácil decir a esto sí, a esto no. Ese discernimiento nos los tiene que dar el Señor en oración y dependencia de Él. Muy bien, algunas aplicaciones y hoy tendremos la Santa Cena. Vamos a ministrar la Cena del Señor esta mañana, pero algunas aplicaciones para nuestra vida. Primero, hermanos, cuídate, por favor, cuídate, hermano y hermana que me escuchas. Cuídate de llegar a ser un hipercrítico. Cuídate de llegar a condenar y censurar a otros severamente, porque esto solamente muestra tu orgullo y tu arrogancia. Tampoco te vayas al extremo de tolerar todo y pasar por alto el pecado, porque no es lo que el Señor Jesús está queriendo decirnos. Pero también ayuda a otros que lo necesitan. Somos parte de una iglesia, hermanos. Somos una familia en la fe. Santiago, nuestro hermano Santiago, en la oración de confesión, él estaba diciendo que el Señor nos saque el individualismo. Saben que un gran problema por esta época es que cada quien vive como quiera y eso no debería importarle a nadie. Eso es lo que nos dice el mundo. Lo que la sociedad te dice es, haz tu vida y deja que otros vivan. Mientras no agredas a otro, no alteres a otro, haz lo que tú quieras, vive como quieras. Esa es la razón por la cual ustedes han visto esos videos de personas que le creen perros.
¿Han visto eso? Yo no sé si eso es real o eso es ficticio. Yo realmente, mi mente no me alcanza como a pensar que en verdad eso sea algo de la cotidianidad. Pero hemos llegado hasta extremos, hermanos, en los que tú te crees un perrito, vive como un perrito, ladra, yo no sé, o te crees un gato, como yo esa sí vi una entrevista de un muchacho que dice que se cree que es un gato, atrapado en cuerpo humano. Y él hace los movimientos y todo de gato porque él dice que él es un gato. ¿Qué dice la sociedad a eso? Déjalo, él es libre. Lo que está diciéndonos el mundo y la sociedad es, haz lo que quieras, vive tu vida. Individualismo. Hermanos, el problema con eso es que lastimosamente se nos ha infiltrado eso en la iglesia. Al punto que venimos a la iglesia y no me importa el resto. No me interesan los demás, es mi vida. Yo vengo aquí el domingo a una relación personal solo con el Señor, solo con el Señor. Y ya, se acaba el servicio, yo me voy, a mí no me interesan los demás. Si el hermano está sufriendo, pues qué pesar, y si es, no sé, a otros les ayudarán. Esta idea de individualismo, de que cada quien vive, no es lo que el Señor Jesús llama y estipula para nosotros que hemos sido incorporados en la familia de la fe. Así que sí, tienes que estar atento. ¿Cómo puedes ayudar a otros? Recuerda lo que el Señor te ha dicho. Presta atención a tu vida, examina tu vida y entonces ayuda a los demás. Servimos con humildad y con amor, no con la idea de superioridad. Y bueno, yo quisiera terminar ya para poder conectar nuestro tiempo de la Santa Cena, que es tan especial, y tener esta oportunidad de concluir un sermón con la Cena del Señor. Quisiéramos pensar en esto de cómo nos ha tratado Dios. Piensa por un momento, ¿cómo te ha tratado Dios a ti? ¿Podrías pensar en eso? ¿Podrías pensar en tu propia vida, tu propia historia? ¿Cómo tú has actuado delante del Señor tantas veces? ¿Cómo has tratado a otros tantas veces? Y piensa cómo te ha tratado a ti Dios. Hay algo que es tan impactante en la Escritura, hermanos, y es esta idea. El único que tiene el derecho para juzgar y condenar es Dios, porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Él es el creador, Él es el soberano. Entonces, el único que podría juzgar correctamente y hacerlo es nuestro Dios. Él sí puede expresar la ira contra nosotros. Él sí puede exhibir nuestra maldad. Él sí puede traernos y decir, mereces esto por lo que has hecho. Él sí puede hacerlo. No solamente porque Él tiene el derecho, pero porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Porque Dios no necesita testigos ni traer personas que le digan acerca de nosotros para Él poder emitir un juicio. No. Es que nuestro Señor conoce y sabe todo de nosotros. Así que por donde tú lo mires, Él es el único que tiene ese poder o esa potestad para emitir juicio sobre nosotros. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Dios? ¿Tú sabes qué hizo Dios en Cristo Jesús? Lo que Él hizo fue que por su gracia y por su misericordia, Él trajo a Jesús y lo puso ahí en la cruz, su Hijo amado, para que todo el peso y el poder de su juicio recayera sobre Él y no sobre sus hijos. Lo que Dios hizo es que teniendo el poder para sentenciarnos y censurarnos definitivamente, fue tratarnos con compasión y con amor sincero. Esto fue lo que hizo Dios por nosotros.
Así que esta verdad nos debe llevar a pensar en nosotros primeramente. ¿Cómo es que Dios me ha tratado a mí? ¿Y cómo respondemos a eso? ¿Puedes ver eso en tu propia vida hoy?